Oigan, buenos días para todos. Mientras esperamos, si quieren, ahí les puse unos links en el chat. Son unos videos relacionados con el tema del que vamos a hablar hoy. Unos son de la Agencia Española de Protección de Datos Personales y otros es de una página web que se llama Smile and Learn, que es en español, en donde dan ciertos tips que tanto los padres como los niños pueden tener en cuenta para el uso de dispositivos y para proteger los datos en esta nueva era digital. En primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por esa asistencia una vez más. Y bueno, a los que se están entrenando, pues muchísimas gracias por iniciaros en esta andadura. Muchísimas gracias por la audiencia virtual, por asistir a estos ciclos de conferencias bajo el título El futuro de la Ley 1581 de 2012, reforma o derogación. Antes de que demos paso a las presentaciones, me gustaría anunciaros un poco que todas las sesiones que estamos teniendo, tanto las anteriores como esta y las siguientes, se están grabando, ¿vale? Y van a ser subidas a un enlace que vamos a dejar por el chat. Esta concretamente, pues estará subida próximamente. A lo largo de la semana que viene, la podrán ver en YouTube o bien al canal de Aleria Legaltech Colombia. En el día de hoy nos acompaña Andrea Martínez Devia, que es socia y directora del área de propiedad intelectual y privacidad en Martínez Devia y Asociados. Es abogada graduada en la Universidad de los Andes, cuenta con un máster en Derecho Comparado con especialización en propiedad intelectual por la Universidad de California Western School of Law. Está certificada como auditor interno en ISO 27001 y como profesional certificada en privacidad de la información para Europa. Con más de 10 años de experiencia, se ha consolidado como una experta en su campo. Concretamente, en el día de hoy, pues, nos va a hablar sobre el consentimiento en la era digital, cambios claves y protección de menores. Un tema que, como saben, es muy importante en la actualidad y que hay ciertas autoridades de control, como la Agencia Española de Protección de Datos, que llevan meses haciendo comunicados sobre la importancia de este aspecto. Y concretamente, en los últimos días han sido numerosos los documentos, guías e infografías que se han ido subiendo al respecto. Informarles de que al final de la sesión, pues todas las preguntas, todas las cuestiones que tengan, las vayan dejando por el chat porque yo las iré seleccionando y se las plantearé a Andrea, la ponente. Y sin más dilación, me gustaría dar paso a Andrea para que nos deleite con su espectacular ponencia. Así que Andrea, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias a Ledia por esta invitación. Estoy muy contenta hoy de estar acá hablando este tema que cada vez es más importante, porque cada vez más niños, niñas y adolescentes hacen parte de esta era digital y además de eso manejan mejor los dispositivos que cualquier adulto, cualquier mayor. Entonces es importante que empezamos a concientizarnos un poco de la importancia que tienen estos datos personales en esta era digital. Mencionaba al inicio que puse unos links en el chat. Porfa, confírmenme si todos los están viendo. Estos links son 3 videos de la Agencia Española de Protección de Datos Personales relacionados con el tratamiento de los menores de edad. Y otra es una página de YouTube que se llama Smile and Learn, es en español, pero aquí trae ciertos videos muy cortos, 2, 3 minutos, que hablan sobre el uso de los datos de menores, cómo el menor debería ser consciente de usar un dispositivo móvil. Y bueno, y ciertos temas que no solamente sirven para los padres, sino para el entendimiento de los mismos niños. Porque como vamos a ver a lo largo de esta conferencia, el lenguaje que se debe manejar con un menor de edad, así sea un menor de edad adulto, es diferente, sin tanto tecnicismo, que el lenguaje que se debe manejar con un adulto después de los 18 años. Entonces, porfa, confirmarme rápidamente por el chat si los están viendo, los enlaces de los videos. Igualmente, los acabamos de volver a pasar. Ah, O sea, buenísimo. por si Listo, acaso, por si acaso. listo, buenísimo. Entonces,
Esta charla, yo no le quiero llamar conferencia porque es más como una charla informal, es algo que yo quiero que a ustedes se les quede y no sea como tan técnico, consentimiento, autorización, sino que sea como más una charla dinámica. La dividí en tres partes. La primera es en qué estamos, cómo está la legislación colombiana actual sobre protección de datos personales de menores de edad, hacia dónde vamos, y esto hablando sobre el proyecto de ley. Y finalmente quiero hablar sobre las buenas prácticas, porque no, yo siempre lo que digo es, no nos podemos quedar en el entendido de que existe una ley y que tenemos que cumplir solamente con la ley, sino que existen buenas prácticas que dentro de las leyes a nivel mundial, no solamente en la colombiana, no existen, y que por más de que no existan estos puntos dentro de la ley, no es una justificación para que no estemos aplicando estas buenas prácticas. Las buenas prácticas son tanto para proteger a nuestros menores como para protegernos a nosotros también de un buen tratamiento de datos personales. Entonces, la introducción del día de hoy es definitivamente la revolución digital ha transformado nuestra interacción con el mundo. Hoy en día, los menores están expuestos a entornos en línea desde edades muy tempranas. Lo que yo les mencionaba ahorita, los menores de edad hoy en día manejan los dispositivos, manejan las aplicaciones mucho mejor que los adultos. Inclusive, se establece que los menores que nacen después de 1995 son considerados como los baby boomers. Esto significa que son los niños que nacieron que no en 1995 y más adelante, que no conciben su vida sino un dispositivo, sin esta era digital. Entonces ahorita ya los niños están viendo los computadores, y cuando digo niños, son niños de 4 años, niños de 6 años, que usan las aplicaciones de juegos, las aplicaciones de videos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes que hoy en día los menores hacen parte de esta era digital y usan los dispositivos y las redes sociales, como puede ser TikTok, como puede ser Instagram, como pueden ser Facebook, muchas redes sociales. Entonces, por eso es tan importante ser conscientes que los menores ya hacen parte de esto, están dando sus datos y están poniendo en riesgo también sus temas, su tema de privacidad. Aunque el consentimiento informado es un tema fundamental, y ahorita como vemos en las diferentes legislaciones a nivel mundial, es importante y los menores adultos pueden dar su consentimiento directamente. Esta no es la única solución que se tiene para proteger a los menores de edad o que los menores de edad sean conscientes. Entonces, vamos a hablar por eso de algunos mecanismos que salvaguardan los derechos en el entorno digital y por parte de los responsables del tratamiento. Entonces, ¿en qué estamos? Actualmente, nuestra ley, la que está vigente hoy en día, es la ley 1581 de 2012, que corresponde al régimen general de protección de datos personales. Esta ley está reglamentada por el anterior decreto 1377 de 2013, que fue compilado en este decreto 1074 de 2015. Es importante que tengamos en cuenta que actualmente en Colombia la única base legal que existe para el tratamiento de los datos personales es la autorización, la cual está contemplada en el artículo 9 de esta citada ley 1581 y establece que si no hay autorización o consentimiento para el tratamiento de datos personales, no se podría hacer ese tratamiento a menos de que exista alguna de las excepciones que está dentro del artículo 10 de esta ley 1581. Pero se parte que si no hay autorización, no se puede hacer tratamiento de datos personales. ¿Qué es una autorización? Una autorización es un consentimiento previo, expreso e informado por parte del titular de los datos para llevar a cabo el tratamiento, el cual esta autorización debe ser obtenida por cualquier medio, ya sea por medio digital, ya sea por un medio físico, ya sea por medio de una grabación. ¿Qué me dice a mí el artículo 12?
mm, de esta ley 1581 sobre la autorización. La autorización debe informársele al titular cuáles serán los datos que van a ser tratados. El carácter facultativo de las respuestas a las preguntas que sean hechas cuando éstas versen sobre datos sensibles o sobre los datos de niños, niñas y adolescentes. Mi primera observación acá, y por eso estoy trayendo a la introducción, es las características de no autorización, es que me dice, las preguntas son facultativas, pero no me dice en ningún momento cómo debería ser la autorización en caso de que yo voy a recolectar datos sensibles o datos de niñas, niñas y adolescentes. Entonces, este es el primer vacío que yo veo en nuestra regulación actual. Habla de los derechos que le asisten a los titulares y la identificación del responsable del tratamiento. ¿Cómo estamos en este momento en Colombia frente al tratamiento de los datos de niños, niños y adolescentes? Tenemos el artículo 7, que habla sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo el régimen general de protección de datos personales. Y sobre este artículo quise resaltar una de las partes más importantes que dice, queda proscrito el tratamiento de datos personales de niños, niños y adolescentes, salvo aquellos que sean de naturaleza pública. Frente a este artículo, yo entiendo que si vamos a la sentencia de constitucionalidad de esta ley, que fue la sentencia C-748 de 2011, el propósito de esta ley era que se protegieran los intereses del menor, ¿no? Se hizo tan restrictivo porque se dice que los menores son vulnerables, entonces que hay que protegerlos, pero este artículo, digamos que creo que es un poco extremo al decir que queda proscrito el tratamiento de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, salvo que sean de naturaleza pública. Entonces, otra pregunta que me surge ahí es, ¿y qué pasa con los datos personales que no son de naturaleza pública? No se pueden tratar. ¿Qué se debe hacer para su tratamiento? Entonces, desde mi punto de vista, este artículo 7 es un artículo que es muy restrictivo frente al tratamiento de datos personales. Pero además de ser restrictivo, yo pienso que esta restricción tan extrema no va a proteger los derechos ni los intereses de los menores, porque sí o sí se tiene que hacer tratamiento de datos personales, de otros datos que no sean de naturaleza pública, para velar por la protección de otros derechos fundamentales, como puede ser el derecho a la salud, que son datos sensibles, no datos públicos, el derecho a la educación, que son datos semiprivados, no datos de naturaleza pública. Entonces, digamos, este artículo, desde mi punto de vista, es muy restrictivo. Y además de eso, el hecho que lo restrinja no significa que los mismos menores de edad no vayan a compartir sus datos personales en redes sociales, aplicaciones móviles, videojuegos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que mirar hacia el futuro no es un artículo tan restrictivo, sino un artículo con un enfoque más equilibrado, que incluya más bien mecanismos de supervisión por parte de los padres o tutores de estos niños. Un consentimiento informado que me diga para qué va a ser tratamiento esa persona o esa empresa con los datos de los menores. Hacer un tema de educación digital, porque no vale de nada restringir si los niños lo van a hacer, pero lo van a hacer bajo el entendimiento que no saben para qué está dando sus datos personales. Entonces, este artículo 7 yo creo que genera un poco de conflicto por lo restrictivo que puede llegar a ser. Lo que les decía, ahorita este artículo no está dando, digamos, ninguna solución. Lo que se debe hacer es que también concientizar a que muchas de las plataformas hagan perfilamientos o hagan más que perfilamiento, esa no es la palabra, etiquetado de los contenidos que se van a poder compartir con los menores de edad, más que un artículo tan restrictivo como el que acabamos de dar. Además de todo, porque también se tiene que los menores de edad en este momento son tan inteligentes
que ellos pueden aplicar cualquier mecanismo para falsificar o falsear su edad, ¿no? Entonces, cuando ya entienden cómo funciona la plataforma, las preguntas que tienen que responder, entonces también pueden saltarse este requisito de ser menor de edad. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Ya más adelante les voy a contar lo que desde mi punto de vista se podría hacer. No estoy dando la solución porque en este momento, digamos, nos estamos enfrentando a muchos riesgos y a una realidad que hay veces es difícil de controlar, pero que creo que con algunas de las buenas prácticas que nos han mencionado la Agencia Española de Protección de Datos, el COPA en Estados Unidos, el CCPA o el Código de Consumidor de California, podemos entrar a proteger los datos de nuestros menores. Ya hablamos del contexto del tratamiento de los datos personales actual. Ahorita hablemos del contexto del consentimiento de los niños y adolescentes frente al tratamiento de sus datos. Primero, hay que partir de la base que no hay un artículo específico que diga autorización de menores de edad. ¿Qué existe actualmente? Existe el artículo 2.2, 2.25.29 del decreto 1074, antes artículo 12 del decreto 1377 de 2013, que establece cuáles son los requisitos para el tratamiento de los datos personales. Y dentro de ese mismo artículo dice, el representante legal del niño, niña o adolescente otorgará la autorización previo ejercicio del menor de su derecho a ser escuchado, opinión que será valorada teniendo en cuenta la madurez, autonomía y capacidad para entender el asunto. Como les decía, el tema del tratamiento de los niños y adolescentes se basa en la percepción y la realidad también que son sujetos en estado de indefensión y vulnerabilidad a los cuales se le debe proteger y dar una prevalencia sobre los intereses de los demás. Y además se establece que es el padre o el tutor que va a dar, o el representante legal que va a dar esta autorización, teniendo en cuenta que se considera que no tienen una capacidad plena para otorgar su consentimiento. Lo que se pretende que esto se supere con la autorización por parte de los padres del menor. Ahora, tampoco dice que debe tener la autorización, tampoco dice qué significa o qué se entiende por madurez, autonomía y capacidad. Eso, digamos que se lo ponen a los papás. Sin embargo, en Colombia sí tenemos una división en el Código de Infancia sobre las categorías de menores de edad. Hay una división entre 0 y 12 años, que son niña o niño, y para adolescentes es entre 12 y 18 años. Entonces ahí podemos ver que un poquito la madurez también se ve frente a esta división que se hace en el Código de la Infancia. En diferentes sentencias de la Corte Constitucional se ha establecido que dentro de la categoría de adolescentes existen adolescentes menores adultos, que estos ya van entre los 14 y los 18 años. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de acuerdo a esto, actualmente los menores de edad están pudiendo dar su autorización directamente para proteger derechos fundamentales como, por ejemplo, el derecho a la educación. En el concepto 1710-463 expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, si bien en nuestra ley no dice que el menor adulto puede dar su autorización, dentro de este concepto se establece que cuando son temas relacionados con instituciones educativas para la prestación del servicio de educación, el mismo menor adulto va a poder dar su consentimiento frente a el tratamiento de estos datos personales. Entonces, no es que no exista nada en Colombia actualmente, sí existe, no está en la ley, pero dentro de diferentes conceptos se ha podido determinar que hoy en día el menor adulto también puede dar autorización para el tratamiento de sus datos personales para fines específicos.
Hay otro punto de este artículo 12 que veníamos hablando, y es que, o el artículo 2.2.2.25.2.9 del decreto 1074, y es que dice que el tratamiento de los datos de niños, niños y adolescentes está prohibido, excepto cuando se trata de datos de naturaleza pública, que ya he venido hablando, que qué pasa con los otros datos que no son de naturaleza pública. Pero dice, siempre y cuando exista responda y respete el interés superior de los niños, niños y adolescentes, y el representante legal del niño, niña y adolescente otorgue la autorización del tratamiento. Entonces, si los únicos datos que puedo tratar son los de naturaleza pública, acá me genera un poco de pregunta frente al artículo 10 de la ley 1581 de 2012, que dice que son de las excepciones para el tratamiento para la autorización del tratamiento de los datos personales, que dice, la autorización del titular no será necesaria cuando se trate de datos de naturaleza pública. Entonces, acá veo, ¿para qué voy a necesitar, para qué le voy a pedir la autorización a los padres si el mismo artículo 10 me está diciendo que no necesito autorización para los datos de naturaleza pública? Entonces, digamos que es empezar a pensar un poco en, desde mi punto de vista, los vacíos que la ley actualmente nos está presentando. Porque la pregunta es, yo prohíbo el tratamiento de los datos personales. Solamente autorizo los datos de naturaleza pública, pero realmente necesito autorización. Y si necesito autorización, en realidad esa autorización está protegiendo al menor de un uso inadecuado de tratamiento de datos personales. Desde mi punto de vista, no. Y creo que desde el punto de vista de muchas personas tampoco, razón por la cual hoy en día nos encontramos frente a este proyecto de ley. ¿Para dónde vamos? Entonces, digamos que no solamente este proyecto de ley, sino se han presentado varios proyectos de ley, inclusive está uno para el tema de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero hoy vamos a hablar específicamente de este proyecto de ley 152 de 2024C, que está teniendo en cuenta este mundo digitalizado, que está teniendo en cuenta la realidad de lo que está pasando actualmente, y es que los menores de edad, más específicamente los menores adultos, están siendo parte de esta era digital, están haciendo entrega de sus datos personales. Y lo que está haciendo es que al no entender estos menores de edad, al no tener responsabilidad de estos menores de edad, de la importancia de sus datos personales, están entregando información todo el tiempo, están entregando información a terceros indiscriminadamente, y los mismos padres están tomando, por ejemplo, fotos de los menores, publicando las fotos de los menores, y la pregunta es, ¿el menor te dio autorización para publicar su imagen dentro de sus redes sociales? Entonces, con esto no quiero que los padres también se pongan a pedirle autorización a sus hijos todo el tiempo para estar publicando, pero que hagan a sus hijos más conscientes que, por ejemplo, una foto es un dato personal que está siendo publicado en una red social, que ellos pueden dar la autorización para el tratamiento de esos datos dentro de las redes sociales, que sean más responsables y conscientes de la importancia de compartir sus datos personales. ¿Qué nos dice este nuevo artículo 9 o este artículo 9 que se está proponiendo en este proyecto de ley? Dice, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años. Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia del representante para la celebración de un acto de negocio jurídico, en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos menores de 16 años será solo por parte del representante legal o tutor o padre del menor.
Digamos que acá yo diría que le hace un poquito falta el derecho a ser escuchado también del menor, porque hoy en día los niños de 14 años, de 12 años, pues son supremamente inteligentes y supremamente conscientes de muchas cosas que implica el tratamiento de sus datos personales. En relación con la oferta directa a menores de edad de servicios de la sociedad de la información, les serán aplicables las reglas establecidas en el numeral 1, es decir, los 16 años pueden dar su consentimiento, y 2, que necesitan el consentimiento por parte de los padres. La pregunta es, ¿los 16 años es una edad adecuada? Desde mi punto de vista, sí. ¿Por qué? Porque viendo cómo se comportan los niños de 16 años, viendo que ahorita la mayoría de los niños de 16 años tienen dispositivos o los dispositivos inteligentes, no solamente porque sus padres se los den, sino porque el mismo colegio y las entidades educativas los están dando, pues yo creo que ellos son conscientes o pueden ser conscientes de los riesgos que pueden acarrear el compartir sus datos personales. Hay que establecer una edad límite y yo creo que los 16 años es importante. Pero sí considero que la forma como se les va a presentar el consentimiento a los menores debe ser una forma diferente a cómo se les está presentando a los adultos que tienen un poco más de entendimiento en ciertos tecnicismos que se usan muchas veces en las autorizaciones. Si yo a un niño de 16 años les expongo el riesgo, yo creo que el niño de 16 años es lo suficientemente consciente para tomarse la molestia de leer la autorización. Inclusive, un niño menor creo que podría llegar a entender también el tema, y esto se los digo porque yo tengo una sobrina que tiene, va a cumplir 13 años, y ahorita el punto de las redes sociales, el punto del tener los smartphones, te da validez ahorita entre los menores de edad. Un like te da validez, entre más likes tienes, te haces más popular, entre tú mires más, digamos, los lugares que visitas, hoy estoy en tal lado, hoy estoy en tal otro, eso te da a ti una validez. Pero el niño, como busca es la validez a través de estas redes sociales, a través de los dispositivos, sin entender qué puede pasar o cuál es el riesgo que puede sujetar este tratamiento, pues digamos que están compartiendo indiscriminadamente. Cuando yo la veo a ella, porque estaba compartiendo la geolocalización a través de, ¿cómo se llama esta red? No es TikTok, sino es SmartChat, ¿cómo es que se llama? Bueno, Snapchat. Snapchat. Esa. Cuando veo que estaba compartiendo la geolocalización, le dije, ojo, mira los problemas que puedes tener tú al compartir tus datos personales. Entonces, si bien estoy de acuerdo con que pueden tener la autorización y los menores de edad pueden darla, creo que hay otros mecanismos, como el mecanismo de educación, así tan simple, no es meterlos a unas clases a decirle el dato personal es esto, el riesgo es esto, sino con temas de educación de lo que puede pasar, puede llegar a ser un beneficio para proteger la privacidad de los menores de edad. Otro tema es que tú a los 16 años también puedes determinar también esta manipulación que se puede estar dando en la era de la sociedad digital o la sociedad de la información. Y esto también cuando a ti mismo, a los 16 años, te dan una responsabilidad de si pasa algo con tus datos personales, quien va a responder por eso eres tú, no yo como papá. Creo que a los 16 años es una buena edad para darle esta responsabilidad a los menores de edad. ¿Qué son los servicios de la sociedad de la información? Y más adelante vamos a ver por qué es importante esta claridad. El servicio de la sociedad de la información se refiere a el servicio prestado a distancia durante la colección de diferentes equipos electrónicos mediante una red de comunicación electrónica a cambio de una remuneración
y a cambio generalmente de estarte mandando todo el tema de publicidad. Todo el tema de mercadotecnia implica un tema de publicidad. Entonces, es importante saber este término porque en nuestro artículo, en el nuevo artículo del proyecto de ley, se establece muy específicamente que se tendrá derecho a la supresión de este dato cuando los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de información a menores de edad mencionados pues en la ley. ¿Por qué? Porque estos servicios, como les decía, traen temas de mercadotecnia, traen temas de publicidad y esta publicidad y estos servicios pueden traer riesgos como por ejemplo la exposición a contenidos inapropiados a los menores y no necesariamente tiene que ver con temas de pornografía o temas de contenido sexual, sino también temas inadecuados como el tema de consumo de alcohol, como el tema de consumo de tabaco. Entonces, por eso es que primero tiene que estar muy regulado y segundo, si se identifica, pueden suprimir inmediatamente esa información. Manipulación y persuasión de los menores de edad, adicciones a las pantallas por el tipo de publicidad o por el tipo de información que les están mandando y un consumo compulsivo que pueden generar los menores de edad al enfrentarse a este tema de la sociedad de la información. Actualmente esto está regulado en varias legislaciones o en varias regulaciones a nivel internacional. Una de las más completas es el COPPA, que es el Children Online Privacy Protection Rule, o la ley de privacidad la ley de privacidad infantil en línea, en donde aquí, específicamente en los temas de mercadotecnia y de la sociedad de la información, habla sobre las restricciones de publicidad, el consentimiento verificable por parte de los papás, la transparencia en el uso de los datos, cómo se deben desarrollar los productos cuando son dirigidos a menores de edad, cuál es la obligación de la segmentación de una audiencia y los mecanismos para ejercer los derechos de los menores. Entonces, digamos que estas regulaciones pueden ayudar mucho también a las buenas prácticas. Nuevamente, independientemente si tenemos ley o no tenemos ley, o si el proyecto de ley va a pasar o no va a pasar, esto que está pasando y que ya existe en el mundo puede ayudarnos a tener unas buenas prácticas y a proteger los datos de los menores. Tenemos también el Reglamento General de Protección de Datos Personales, que también habla sobre el consentimiento requerido a los menores de 16 años, la definición de los datos personales, los derechos de los menores frente al tratamiento de los datos personales, cómo se puede hacer la publicidad y el marketing dirigido. Y por último, también un ejemplo es el CCPA o la Ley de Privacidad del Consumidor de California, que establece también ciertos puntos específicos para los menores de edad. ¿Por qué es tan importante la protección de los menores de edad en Internet? Porque se ha traído nuevos desafíos, lo que les mencionaba ahorita. Hay contenido inapropiado que puede llegar a que los niños cometan conductas en contra de su bienestar. El ciberacoso y la explotación es terrible. Antes hablábamos, y el tema del ciberbullying también. Antes hablábamos de que, por ejemplo, en los colegios le hacían bullying en el colegio y el niño iba y se olvidaba la casa del bullying. Hoy en día el tema del bullying nunca desaparece. El tema de el uso de las imágenes, el uso de comentarios, el uso de las redes sociales no está permitiendo que los niños se salgan de ese bullying en el que constantemente están. Entonces, si es el bullying hacia un niño de 14 años, si es el bullying hacia el niño de 16 años, ver no solamente lo que van a hacer los padres, sino las plataformas, cómo van a hacer para restringir esa información, cómo van a hacer para desactivar esa información. El consentimiento en actividades de operaciones sensibles. Los niños también se están volviendo ahorita como un nicho de mercado muy grande. Entonces, se están volviendo como
productos monetizables y que se está creando todo el tema de la datificación. Entonces es por eso que se está volviendo tan importante este tema por los nuevos riesgos que se están generando frente al tratamiento de los datos de menores de edad. La OCDE ha identificado 5 categorías de riesgo. El primero es relacionado con el contenido. Hay contenido de odio, contenido dañino, violento, pornográfico, ilegal y también desinformación. Los niños están creando muchos temas de noticias que no son reales. Y ahorita en esa página, en ese canal de YouTube que les envié, hay un ejemplo de una niña hablando sobre que el chocolate te hace muy inteligente. Y entonces empieza a publicar esta noticia y aunque uno lo ve inofensivo, esta publicación puede llegar a que los niños coman y coman y coman y coman chocolate, siendo perjudicial para su salud, y es solamente con una noticia tan simple, que no es real, que puede producir este tipo de efectos a los menores de edad. Puede afectar la salud mental y el desarrollo afectivo de los menores. El segundo riesgo es frente al tema de la conducta, que son comportamientos de los menores de edad que los hacen vulnerables, incluyendo el ciberacoso, el sexting, que es el intercambio de mensajes relacionados con temas sexuales, y nuevamente la distribución de desinformación. Estas son actividades que ponen en riesgo al menor. Contacto, esto es un tema muy importante, el contacto que se está produciendo con desconocidos, que pueden mandarle o mensajes de odio, dañinos o temas ilegales. La sexextorsión y el grooming, que es el acoso en línea, que es que un adulto está detrás de la pantalla tratando de recabar información por parte del menor, donde este menor, sin darse cuenta, está siendo víctima de estas prácticas ilegales. Consumo, con el tipo de publicidad que se le están mandando, puede que estén consumiendo productos inapropiados, que era lo que yo les decía ahorita, tabaco, alcohol, publicidad engañosa, publicidad para adelgazar, que puede traerle muchos problemas a los niños. Y esto lo que está haciendo es que se estén aprovechando de esta inexperiencia y la falta de madurez del menor. Riesgos en la privacidad, porque los niños no tienen los límites de saber qué compartir y qué no compartir. Hola, soy de tal colegio, salgo a tales horas, los invito a todos a que nos encontramos afuera del colegio. ¿Quién sabe quién puede llegar afuera del colegio? Hola, esta es mi fiesta de cumpleaños, los invito por ser popular, la dirección de mi casa es tal, 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 tal. Mi número de apartamento es tal, 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 tal. Entonces, estos son los riesgos que si no controlamos, no solamente con el consentimiento informado por parte del menor o por parte de los padres, no lo vamos a poder evitar. Entonces, por eso les digo, la autorización del tratamiento es muy importante, pero hay otros mecanismos que podemos usar para prevenir este tema del mal uso de los datos personales. Las buenas prácticas, que era lo que les decía ahorita. No hay una legislación que nos diga que debe tener una autorización del menor, pero las buenas prácticas nos dicen que además de los requisitos que exija cada uno de los países, debe ser una información clara y adaptada al menor, que el menor entienda qué es lo que le estoy diciendo. No necesita tener tanto de acuerdo a la ley 1581 o a la ley no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino mira, tu tratamiento va a ser para tal y tal cosa, ¿no? La finalidad del tratamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer con tus datos? ¿Cuál es el lenguaje que voy a usar para informarte qué es lo que voy a hacer con tus datos? ¿Cuáles son los datos que voy a recolectar? Tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico o también la dirección de tu casa, cuáles son las enfermedades que tú tienes, si tienes 2 hermanos, 5 hermanos, si vives con tu papá, con tu perro, con tu abuela, en qué barrio vives. Digamos que determinar cuáles son los datos puede hacer un poco más consciente al menor si entregarlo o no entregarlo. Revocatoria del consentimiento, decirles, yo voy a recolectar tus datos, pero quiero que sepas que tú también puedes
solicitarme que lo suprima y que además de todo puede revocar también tu autorización como menor. Y bueno, y la firma o la aceptación del menor. Ya hablamos de la autorización, ¿sí? Pero acá hablemos de otros mecanismos que pueden llegar a ser útiles. Los formularios de registro sí son útiles. Hay veces, digamos que no son tan eficientes al momento de ciertos contenidos. Por ejemplo, hay veces en el tema de el acceso a el alcohol. Yo creo que los registros deberían ser un poquito más estrictos, una doble autenticación a un correo de un mayor de edad, una doble autenticación a otros sistemas, una verificación de comportamiento, porque hay veces, pues yo ya sé como menor de edad que si pongo una fecha que implique ser la mayoría de edad, es decir, si yo ya sé que con tal fecha voy a ser mayor de edad, pues simplemente pongo la fecha y ya. Entonces, digamos que el control ahí no estaría haciendo, pero en ciertos escenarios el formulario de registro sí ayuda. Verificación de documentos de identidad, dependiendo, porque hay veces tengo que ver si es desproporcional recolectar una tarjeta de identidad o recolectar otro documento que acredite la edad versus para qué es que lo estoy recolectando. Porque ahorita, como vamos a ver, es muchas veces no se necesita específicamente la fecha para darle la opción de entrar al menor de edad. Verificación basada en redes sociales, entonces para entrar, muéstrame cuál es tu red social y de esta manera se puede hacer un análisis si en efecto es menor o mayor de edad. Algoritmos de comportamiento y análisis de datos. Muchas veces a través de estos algoritmos de comportamiento, pues se puede identificar que quienes está comportándose es un menor de edad o es un mayor de edad. Seguramente el contenido que yo tengo de mi sobrina o el comportamiento que yo tengo de mi sobrina de 13 años versus el que yo tengo no va a ser el mismo y ahí se puede dar una cuenta si esa persona está siendo mayor o menor de edad. La biometría, esto tiene que ser, más que todo es para mayores de edad, ¿no? Es certificar que de acuerdo a tu biometría eres mayor de edad, nunca un menor de edad. Pero además de todo, como sabemos por el tratamiento de datos sensibles, la biometría tiene que ver mucho también con los temas de proporcionalidad. Necesito recolectar esta información sensible para los productos que voy a dar. Servicios de verificación, un consentimiento afirmativo, autenticación multinivel, que era lo que yo les decía de la doble autenticación o la triple autenticación, que es que me registro, listo, te llega el correo electrónico. Luego entonces también para ser más verificable, también te tiene que llegar un código al correo electrónico. Y hay unos códigos que son solamente de un uso que los padres pueden implementar cuando sus hijos estén tratando de entrar a diferentes dispositivos, que se los mandan al padre, el padre puede verificar o por el contrario puede restringir esa entrada. Etiquetar los contenidos por parte de las plataformas, las aplicaciones, es decir, este contenido es para menores, este contenido es para adultos. Filtrar los contenidos, qué contenidos puedo dar a menores, qué contenidos puedo dar a adultos. Restricción con otros interlocutores para ver que no sean mayores de edad, para ver los comportamientos. Un control parental es que todo el tiempo se tenga que estar de la mano con los papás. Entonces, si le van a permitir al niño tener un dispositivo, los papás tienen que aprender cuáles son las restricciones de privacidad que hoy en día los dispositivos, que hoy en día las aplicaciones, las plataformas digitales, como por ejemplo Netflix, tiene para que el niño solamente esté accediendo a los contenidos que el papá le permita. Y no necesito una autorización, sino necesito de un control parental como este para que el niño no acceda y proteger a el niño de estos contenidos. Evaluaciones de impacto, saber las personas que están haciendo desarrollos qué tanto, puede impactar a la privacidad del menor. ¿Qué pasa? Y los diferentes estudios han demostrado que
estas restricciones están siendo más reactivas más que proactivas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando ya estamos en la marcha en una plataforma, cuando ya estamos en la marcha en una aplicación, me doy cuenta que puedo estar afectando a los menores y ahí pongo las restricciones. En cambio, si yo hago una privacidad por diseño y por defecto, significa que estoy haciendo un análisis previo a el uso de la plataforma, previo al uso de la aplicación, para yo restringir y ver cuáles son las implicaciones de los contenidos, de los servicios, de los productos que voy a ofrecer a menores de edad. Y de esta manera hacer las restricciones pertinentes y no cuando ya el niño se está viendo afectado, no cuando ya estoy viendo el problema, ahí sí implementarlas. Esto es un tema que es solamente, y ahí veo que ya se nos está acabando el tiempo, que esto no es solamente un tema de los niños y de los padres. Los gobiernos también tenemos que ver de qué maneras que vamos a regular. Las entidades educativas son un tema muy importante. Si los niños logran entender cuál es el riesgo que puede surgir ante exponer sus datos personales, ante las redes sociales, seguramente los niños se van a detener un poco, porque en este momento la manera en la que están compartiendo la información es muy peligrosa para el menor de edad. Bueno, acá esto creo que se los comparten, que son otros temas de verificación o de mecanismos para proteger al menor, pero quiero detenerme un momento en esta verificación anónima. Muchas veces lo que les decía, se permite que las personas demuestren su edad sin revelar su identidad, de esta manera evitando su exposición. O sea, yo no les tengo que dar mi cédula de ciudadanía, no les tengo que dar la fecha exacta en la que yo nací. Y esto va un poco con los principios que se ha establecido en este decálogo de la Agencia Española de Protección de Datos Personales, en la cual se establecen 10 principios. Y dentro de los 10 principios, básicamente es que la verificación no debe posibilitar la identificación, ni el seguimiento, ni la localización de los menores de edad. Los menores de edad no pueden estar monitorizados y esto tienen que ser conscientes, tanto los padres como aquellos que están haciendo los desarrollos. Muchas veces el contenido no es tan nocivo, entonces solamente con la parte de superar ese umbral de mayor de edad pueden cumplir con este requisito. Saber que si no se cumple con la edad, cómo voy a hacer el etiquetado y cuál es el contenido que voy a dar. Categorizar, digamos, los diferentes tipos de usuarios que están teniendo las plataformas. No se puede hacer un seguimiento tampoco por internet y siempre se tiene que respetar los derechos de los menores de edad. Dentro de las conclusiones que quiero que saquemos hoy es que aunque yo tenga autorización por parte del menor o por parte del padre, no necesariamente esto me va a mí a garantizar que no se haga un mal tratamiento de los datos personales de los menores. La autorización es un paso, pero la concientización, la educación, los mecanismos que las plataformas pueden implementar son buenas prácticas que van el mal tratamiento de los datos personales. La autorización, sí, es importante porque soy consciente de lo que me está diciendo a mí esa persona que va a hacer tratamiento de datos personales, pero la autorización no soluciona absolutamente todos los riesgos que se tienen frente al tratamiento de los datos personales de los menores. La verificación de la edad es crucial para determinar cuáles contenidos se puede y cuáles medidas de seguridad debo implementar frente a los menores. Y como les decía, esto es responsabilidad de los padres y tutores, de los educadores y de los gobiernos, de los reguladores y las autoridades judiciales y de la industria tecnológica. Las plataformas tienen que ser, las empresas que están usando tecnología tienen que ser conscientes de la importancia y de los riesgos que acarrea el tratamiento de los menores de edad en esta nueva era digital.
Estos son algunos documentos que les quiero recomendar para que sean consultados, para que puedan aplicar buenas prácticas, adicional a los cuatro videos que les enviamos por el chat. Pero existen muchos documentos de buenas prácticas, existen muchas legislaciones actuales en donde nos dice qué se puede y qué no se puede hacer. Y con esto termino. Bueno, pues Pues muchísimas gracias, muchísimas Andrea. gracias, Andrea. Ha sido Ha sido espectacular. Yo creo que de todos hemos aprendido hoy muchísimo, ¿no? En algo tan importante como es esto, la protección de la privacidad de los menores. Fundamentalmente, ayer justo en un medio digital de aquí de España publicaron una encuesta que habían realizado en la que se decía que incluso el 28% de los jóvenes no sabían qué es lo que ocurría con sus datos cuando los publicaban en Internet. Así que, bueno, me parece que ha sido muy didáctica, muy enriquecedora. Ha habido varios asistentes, dos concretamente, que han realizado dos cuestiones, así que si te parece, te las planteo un poco y entramos un poco al debate. Mira, De acuerdo. Jairo Restrepo dice por un lado que muchas veces el consentimiento del tratamiento de los datos personales abarca muchos puntos y a veces podemos estar de acuerdo con algunos, pero no con otros, por lo que muchas veces no hay forma de indicar cuáles sí queremos autorizar y cuáles no. Entonces no se va a poder acceder a ese tratamiento si no se acepta la totalidad de todos los puntos. Lo que él pregunta es que qué se puede hacer en estos casos. Pues digamos que estoy de acuerdo con lo que dice Jairo. Muchas veces se hace, digamos, un paquete de finalidades del tratamiento. Sin embargo, para esto, la Superintendencia de Industria y Comercio, creo que es dentro de los documentos que existe para las MIPIMES, y hablo del caso de Colombia, establece cómo debería ser una autorización en la cual tú en efecto puedas deslindar cuáles son los tratamientos que estás o que no están de acuerdo y que las empresas además de todo deberían estar usando este tipo de autorizaciones. Ahora, eh, esto muchas veces lo que dicen las empresas es que es imposible poner todo el tratamiento, pero yo lo que haría y lo que hago actualmente es actualizar es realizar en varios bloques las que son similares, los tratamientos que son similares, para de esta manera que puedan autorizar o no cada uno de ese bloque de tratamientos similares, que es muy importante y esto sí no se puede hacer en un mismo paquete, es el tratamiento relacionado con publicidad. ¿Por qué? Porque nadie está obligado a que se tenga que hacer un tratamiento sobre la publicidad. Y asimismo, también se puede hacer la revocatoria de esa autorización sobre temas publicitarios. Entonces, sí o sí, la parte de la finalidad de la publicidad tendría que estar dividido y una buena práctica sería dividir todas las finalidades de tratamiento. Que muchas gracias. Decía y que por otro lado, pues Loredana Rada Ortiz comentaba que si en la práctica la inclusión de estos mecanismos de identificación a los menores han tenido lo que hay de la SIC, de la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí. Digamos que, pues como tal, sí existen conceptos relacionados con el tema de el tratamiento a menores, el tratamiento especial de menores, pero pues como tal, personalmente no conozco algún pronunciamiento de los mecanismos específicos que que deberían implementarse para el tema del tratamiento de menores. Ahora, estos mecanismos también dependen muchísimo de el tipo de plataformas que estoy usando, el tipo de aplicaciones que estoy usando. Entonces, digamos que no puede haber un mecanismo estándar para todos, más allá pues, de los consentimientos que hoy en día se están recolectando y pues el concepto que les digo, el mecanismo de la autorización del tratamiento de menores de edad directamente en este concepto de la SIC que habla sobre las instituciones educativas. Perfecto. Y por último, Edwin Albeiro nos comenta que si en el nuevo proyecto de ley de protección de datos, bueno, de la data, la menciona como tal él, se tendrá en cuenta la patria potestad o la custodia del menor, en aquellos casos donde el padre o la madre pues firma como representante legal del menor. Sí se tiene, sí se tiene, y de hecho en el parágrafo
del artículo 9, que ese no se los mostré, dice, en caso de lo dispuesto en el numeral 2, es decir, cuando en el numeral 2 habla sobre que el tratamiento de los menores de 14 años deben autorizar el padre o el tutor del menor, eh, cuando la representación del menor de 16 es ejercida por más de una persona, se presume que el consentimiento de uno obedece a la voluntad de todos. En el supuesto de que uno de los representantes no esté de acuerdo, puede revocar el consentimiento ante el responsable del tratamiento y solo podría concederse nuevamente por mutuo acuerdo de los representantes o mediante una decisión judicial que declare su representación legal. Entonces, digamos que lo que dice este artículo es, en efecto, que se va a tener en cuenta quién lo está representando. Si lo están representando dos y uno está de acuerdo y el otro no está de acuerdo, se puede revocar esa autorización y entraría a una decisión judicial que declare si se puede dar o no el consentimiento. Perfecto, pues son las 11 de la mañana actualmente, pues yo creo que podemos dar por concluida esta sesión. De nuevo, muchísimas gracias, Andrea, por la sesión tan magnífica que nos ha brindado hoy, por ilustrarnos con estos conocimientos tan importantes, ¿no? Y que protegen a un colectivo de la sociedad que es tan vulnerable y que a fin de cuentas está bajo nuestra responsabilidad. Y simplemente me gustaría recordar a todos los asistentes que aún están por aquí que todo este ciclo de conferencias pues, se va a seguir realizando todos los jueves hasta el 28 de noviembre, que las grabaciones estarán disponibles en YouTube y que para cualquier consulta no dudes en ponerse en contacto con nosotros. Así que muchas gracias y hasta el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Saludos para todos.